En 2001 publicó un estudio, El conocimiento secreto, obra polémica en la que postulaba la teoría de que los pintores clásicos, como Johannes Vermeer, hacían uso de diversos sistemas ópticos, cámara oscura, epidiascopios, a la hora de trasladar al lienzo las imágenes, y que este uso, generalizado en la pintura desde el año 1430 aproximadamente, había sido mantenido más o menos en secreto por parte de los propios pintores y demás personas vinculadas a la labor artística. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Les habla José Bautista, artista plástico y presidente de la Asociación Culturarte. Os damos la bienvenida y las gracias por la asistencia a la edición número 41 de la Tertulia de Arte y Cultura Culturarte desde la sede de la Galería 4 en Valencia, España, donde hoy precisamente vamos a celebrar nuestro 6º aniversario de estas tertulias. Y para ello vamos a hablar sobre David Hockney y con los siguientes tertulianos y amigos que han venido, algunos de bastante lejos, para acompañarnos en esta fiesta. En primer lugar tenemos por mi derecha a Victoria Cano Pérez, artista plástica y profesora de Bellas Artes, que además pues también es la primera vez que participa en nuestras tertulias. Ella también ha dirigido el espacio Metro, ¿se llama? Sí, he tenido una cátedra de empresa con Metro Valencia durante 5 años. Y, pues, por lo tanto, bienvenida a la tertulia. No he preparado la pregunta que tenía que hacerte, pero ya te la he hecho. ¿Cómo va el espacio, este Metro? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Porque aparte de la docencia en Bellas Artes, pues has tenido ese proyecto como algo muy importante. Bueno, diríamos que es muy interesante pues establecer una relación entre lo que es la universidad, la empresa y un poco la sociedad en general. Y en ese sentido la asignatura de profesionalización y empleo en ilustración y diseño gráfico pues estaba haciendo pues esa relación, ¿no? Entonces anteriormente se ha hecho este convenio con Metro Valencia, también se ha hecho con la Fundación SAN, se está haciendo con la Fundación, con otro tipo de empresas, y de alguna manera el resumen es que la sociedad en general tiene que estar en contacto con la universidad y tiene que estar en contacto pues con las galerías y también un poco con lo que se cuece, con lo que se está haciendo. Entonces la manera de crear establecer ese intercambio, bueno, pues es muy interesante con este tipo de convenios. Muy bien, muchas gracias y bienvenida. A mi izquierda tenemos a Joan Feliu France, director de Marte, que es la Feria de Arte Contemporáneo de Castellón, una feria nueva que justamente se va a lanzar este año en septiembre, si no tengo mala información. Él es también profesor de Historia del Arte de la Universidad Jaume I de Castellón, y aparte de darle la bienvenida, por supuesto, por primera vez a estas tertulias, le preguntaremos cómo va la preparación de la feria. Bueno, buenas tardes, José. Muchas gracias por la invitación y bueno, en respuesta a la preparación de la feria, pues con mucha ilusión. La verdad es que hemos tenido una respuesta entusiasta por gran parte de la gente que está involucrada en crear una sensibilización, en tomarse en serio realmente el arte contemporáneo en estas tierras, y la verdad es que estamos muy contentos con la respuesta de muchos artistas que queríamos que estuvieran presentes, representados por sus galerías también, claro, naturalmente, pero va a ser una feria de artistas representados por galerías. Tenemos que hacer hincapié en un tipo de arte muy determinado y a la vez planificar una serie de actividades desde la universidad, desde las instituciones públicas que nos están apoyando, que están en la organización, como son la Diputación o el Ayuntamiento de Castellón, para realizar una serie de seminarios, de mesas redondas que nos ayuden a conformar una reflexión teórica, esperemos que importante, sobre el camino que debe tomar el arte contemporáneo en un futuro. Muy bien, muchas gracias y bienvenido. Por otra parte tenemos también a Enrique Bocángelus, que es nuevo en la tertulia, es coorganizador de la Feria Marte, también, como Joan Feliu, y además es fotógrafo. Con
como Hogni también se ha dedicado mucho al tema de la fotografía. ¿Qué relación ves tú ahí en ese sentido contigo? ¿Tienes una relación con él? Bueno, la edad no, luego. La edad no. Bueno, yo a Hogni le veo fotografía, le veo en su pintura, digamos, viendo la pintura como un fotógrafo, y ha llegado a la conclusión al final de que la fotografía también, o sea, ha compuesto con fotografías como realmente pinta, ¿no? O sea, es un poco ha unido, ha fusionado ambas técnicas de manera, yo creo que magistral, por lo menos original, ¿no? Vale, muy bien, muchas gracias. Y en último lugar tenemos a Pepe Ibars, que es catedrático de instituto, pintor y además ya es, aparte, socio de la Asociación Culturarte. Ha participado con nosotros en varias tertulias y te preguntaría, pues, ¿cuál es tu interés en Hogni para estar aquí hoy con nosotros? Bueno, a mí cuando me propusiste la tertulia sobre Hogni, la verdad es que me hizo bastante ilusión, porque para mí es un artista que ha tenido mucha repercusión en mi pintura. A mí me parece que es un artista de lo cotidiano, que bueno, que ha podido ser extravagante en algunos momentos, pero que lo que pinta es la realidad, ¿no? Cosas que nos podemos encontrar, pues, no sé, cotidianamente. Sus piscinas, sobre todo, fueron algo que me llamaron mucho la atención, y de hecho me llamó tanto la atención que me puse a pintar piscinas. Pero no solamente me puse yo a pintar piscinas, sino que puse a todos mis alumnos a pintar piscinas. Muy bien. Y bueno. Fantástico. Pues suficiente motivación ya para estar aquí. Y en ese sentido, como presentación, pues diremos también que estamos por primera vez en la Galería 4, invitados por Antonio Barroso, que además está encargando, en este caso, de la fotografía de este evento. También decir que este evento, o sea, que esta tertulia se emitirá también por Radio Esperantia, Canal 2, como todas las anteriores, que están emitiéndose actualmente en Radio Esperantia, Canal 2. Bien, pues pasamos ya directamente al tema que nos ocupa, y para ello vamos a situar un poco a Hogni en un sentido biográfico clásico de años, de lo que ha hecho, lo que ha dejado de hacer, un poco a nivel de introducción, porque luego, evidentemente, con los diferentes tertulianos que intervendrán en sus aspectos más técnicos o menos, pues también iremos desgranando esas épocas que se pueden destacar en su vida. Hay que señalar que Hogni en estos momentos tiene 77 años, nació en 1937 en Bradford, Inglaterra, que estudió allí en la Bradford Grammar School, en la Bradford College of Art y en el Royal College of Art de Londres, donde conoció a Roland B. Kitag, que es un pintor pop, claramente. Y entonces, mientras todavía estaba en el Royal College of Art, Hogni fue presentado en la exposición Young Contemporaries al lado de Peter Blake, que anunciaba la llegada del British Pop Art. Es decir, ya en sus estudios más iniciales en Londres, pues conoce a dos elementos muy importantes del arte pop británico, y que eso le da pues toda una trayectoria inicial, que luego hablaremos, ¿no?, si su adscripción a ese movimiento es correcta o no. Como siempre, todo es muy polémico, y más si está vivo todavía. Entre 1973 y 1975 vivió en París y hizo una exposición de sus obras que se llevó a cabo en esa ciudad en 1974 en el Museo de Artes Decorativas. En el 75 también diseñó los decorados para la ópera de Igor Stravinsky, la de Rijksprogres. Y en 1976 regresa a Los Ángeles, donde trabaja intensamente con fotografías. Ahí es donde empieza realmente a trabajar con fotografías, en ese año, en Los Ángeles. En el 78 diseña los decorados para la ópera Flauta Mágica de Mozart, obra representada en el Festival de Glyndebourg. Y en 1980 desarrolla un programa para la Metropolitan Opera con obras de Satie, Poulenc, Ravel y Stravinsky. En 1981 viaja a China, viaje del que escribe el diario China Diary, publicado posteriormente por la editorial americana Thames and Hudson. Ha realizado cubiertas para la revista Vogue en 1984 y 1985, y en las óperas de San Francisco y Los Ángeles ha diseñado escenarios para diferentes óperas de Strauss, como
de Frau ohne Schatten o Turandot de Puccini o Tristán y Isolda de Wagner. Es decir, que según vemos en estas pequeñas líneas introductorias de su biografía, pues hay cosas como bastante distintas en cuanto a su dedicación. No es un pintor clásico que solamente hace pintura, sino que pues, se introduce rápidamente en la fotografía y en la escenografía, básicamente. Bien, pues para empezar, ¿qué tenéis vosotros que decir sobre esto? O sea, ¿estás de acuerdo con esta trayectoria inicial hasta el año más o menos 85, estamos hablando? Sí, yo diría que, bueno, en primer lugar quiero dar las gracias, Antonio, porque, bueno, por haberme invitado y a todos, pues, estoy encantada de participar en esta tertulia. Y realmente Horney era muy polifacético. Hacía pintura, ha hecho dibujo, fotografía, teatro, vídeo, y ¿qué podríamos decir de sus escenografías en concreto? Pues dentro de la que tú has comentado, que es una de las más importantes, de Ray Progress, pues es una obra que a mí me impresionó porque, entre otras cosas, yo estuve dentro de su escenografía, ¿no? Entonces me acuerdo que me impactó muchísimo. ¿De esa obra concretamente? De esa obra concretamente y la de la flauta mágica. Bueno, realmente era toda una exposición que se hizo en Londres de su obra, donde aparecía la fotografía y muchas maquetas de la escenografía. Pero digamos que todas ellas, estábamos comentando hace un momento, cómo realmente Horney hace una gran variedad en su trabajo, pero me da la impresión de que siempre está buscando lo mismo. Me da la impresión de que siempre está haciendo lo mismo. Y hay una clave que unifica toda su obra. Además de todo lo que es tan diferente y tan distinto, hay algo que lo unifica. Para mí es un poco impresionista. Habla de trabajar la fotografía, pero se dedica a hacer una imagen y te estoy fotografiando a ti y te mueves, te digo que te muevas y te hago 20, 30 fotografías. Luego las plasmo y hago un cuadro. Además de la fotografía, si nos ponemos a pintar, pues la última exposición realmente trabaja el políptico. ¿Qué es el políptico? Pues es una modulación, es una repetición de la imagen. Incluso hacía imágenes fotográficas de la misma, por ejemplo, en la obra magistral, grandísima, monumental de la primavera, lo que hizo fue incluso coger imágenes de esa, cómo iba cambiando, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de la modulación, de la repetición, de determinados puntos de vista, todos colocados de tal manera que al final se relaciona igualmente de nuevo con la fotografía. Y al final incluso, no solo eso, sino que hay un punto en común, y es que nos pone siempre delante del espectador un camino, un recorrido que nos obliga a entrar en el cuadro. Y toda la vida se la pasa o se le está pasando intentando con el iPad, con el pincel, con la fotografía, con todas las técnicas, nos está intentando meter en sus cuadros. Y en ese recorrido siempre pone y aparece ese camino donde la teatralidad existe tanto en la pintura como en el dibujo, como en la fotografía, como en todos sus trabajos. Además, incluso hace el vídeo y hace vídeos que parecen fotografías en movimiento, donde utiliza de nuevo la modulación, la multiplicidad de las imágenes y al mismo tiempo utiliza el políptico, un políptico de repetición de las imágenes que además hace un díptico, y ese díptico plantea un programa donde es los blancos y negros relacionados con el color, y a vez nos obliga en determinada manera a que un cuadro suyo no es verlo, porque si ves uno es un poco aburrido. Sin embargo, si los ves todos, te obliga a que con la mirada estés mirando todos a la vez. Entonces, ¿qué pasa? Que está influenciado por la fotografía, porque la fotografía, ¿qué es? La captación en segundos de una imagen. Y él te está dando una visión escenográfica, te está dando una visión del movimiento, de la repetición de la imagen, pero con una secuencia. Y en esa secuencia te dice incluso en el cuadro que es la primavera, o que es subir a la montaña. En la fotografía te está dando, le dice a alguien que se mueva y recorre el trayecto. Entonces todo al final, en su totalidad, está muy relacionado y lo que está transmitiendo, para mí, en conclusión, que yo he visto todo lo que es las distintas fases,
de que la vida es una transformación infinita, la materia está en constante movimiento, él es un artista vivo, por lo tanto está viviendo cada instante. Yo no sé si querrá transmitir o lo que quiere transmitir, pero lo que sí está claro para mí es que él es un luchador, es una persona que no le tiene miedo a las nuevas tecnologías y que las utiliza aunque le perjudique. Y esa utilización de las nuevas tecnologías las utiliza para demostrar los puntos de vista, la movilidad de la cámara, nos obliga a movernos dentro de sus cuadros y es capaz de ponernos un políptico de 36 piezas para que no veamos el cuadro, sino que nos movamos por el cuadro, lo mismo que nos movemos por la naturaleza. Y además nos obliga a entrar desde distintos puntos de vista con un paralelismo de todo ello. Y por lo tanto, la vida es una transformación, la materia es una transformación, y él, con la pintura y con su obra, creo que está transformándose constantemente. Es lo que un poco me parece de su obra. Muy bien, estupendo. Ya he dicho casi todo, pero bueno, vamos a ver si nos situamos un poquito poco a poco, ¿no?, en distintos aspectos. Por ejemplo, tú, Joan, creo que querías decir algo sobre... Sí, bueno, Victoria lo ha dicho todo. Y muy bien dicho, sí. Es verdad lo que ha dicho. Lo cual nos lleva a mí me lleva a una conclusión particular, que no tiene por qué ser compartida, sé que no va a ser compartida por ninguno de los miembros de la mesa, y es que en realidad Honey lo que está buscando en su pintura, como él mismo ha dicho en algunas ocasiones en los últimos años, en estos últimos años ya de cierto, no sé si agotamiento vital, y es que para él el arte no es una cuestión, o está interpretado como le da mucha importancia a una cuestión de progreso en las condiciones de representación. Todo lo que ha explicado Victoria, de que si ahora es una pincelada, de que si es una composición de pinceladas, de que si ahora utilizo el iPad, de que si ahora utilizo una cosa u otra, en realidad lo que nos está diciendo es que el arte se queda consignado casi únicamente a lo que se ve. Y yo no creo que el arte contemporáneo sea simplemente una forma de plasmación de la realidad. No creo que, no me interesa ese tipo de arte contemporáneo. No digo que no lo sea, sino que a mí personalmente no me interesa. Creo que el arte contemporáneo debe estar más cerca de compartir una experiencia, de compartir un pensamiento, de compartir una sensación, un sentimiento. Creo que no se trata de imitar, sino de abrir la imaginación de la gente. Y creo que Honey lo consigue, pero me da la impresión de que últimamente lo consigue muy a su pesar. Es decir, a pesar de que él mismo no le da interés a eso. Entonces, creo que hay creo que el pintor sucumbe en los últimos años a un tipo de cualificación del arte contemporáneo muy vinculado al mundo de los mercados, muy vinculado al mundo de la necesidad de establecer una originalidad, si no en el resultado, sí en el soporte o en la técnica utilizada, que le garantice su posicionamiento en la vanguardia constante que nos exigen los mercados hoy en día. Y eso a mí personalmente pues me decepciona en gran medida. Yo lo siento mucho que me hayan invitado a hablar en la cultura de Honey y que yo venga a hablar mal de él, pero vengo a hablar de lo que pienso. O sea que... No, claro, por supuesto, aquí no se trata de... No me ha condicionado nada, sin embargo, ya digo, creo que todo lo que ha dicho Victoria es cierto, pero creo que hay otras cosas que entiendo que son mucho más importantes en la obra de Honey y que antes en los comentarios que hemos hecho previos, iba a decir en el backstage, que hemos hecho entre bastidores, apuntaba Pepe, creo que de una manera a mí me ha descubierto un aspecto que no me había planteado tan seriamente como era algo que también Victoria ha dado a entender, que es la utilización de esas diversas pinceladas casi de técnica impresionista para la captación del tiempo.
y eso sí que me gustaría que reflexionaras ahora en voz alta para todo el público, porque me ha parecido muy interesante. ¿Te parece bien? Sí, sí, sí. Bueno, yo antes de empezar, no sé, me gustaría contestarle a Joan con respecto a lo del tiempo. Yo no estoy tan de acuerdo contigo con el tema de con Victoria. Con Victoria, sobre el tema de que está buscando la materia o en continuo cambio. Yo más bien diría que él es el que está en continuo cambio. Él es un pintor que desde los años 60, o sea, una de las cosas más útiles que hay para encontrar a Howney es irse a su página web. Te vas, pones Howney, y encuentras una página web que aparte de ser absolutamente perfecta, porque es de un diseño maravilloso. Yo si algún día me hago una página web se la copiaré, eso lo tengo claro. Entonces empiezas a ver toda su trayectoria, ¿vale? Te ponen los 50, los 60, los 70, etcétera, ¿no? Yo me refiero al tema físico, ¿vale? Entonces vas descubriendo que empieza como empiezan todos, o como empezamos todos, pues la moda que en ese momento está. Llega un momento que Howney descubre que ahí en Inglaterra, donde está estudiando y donde está viviendo, ahí se le queda pequeño aquello, ¿no? Y entonces se larga a Estados Unidos y acaba en California. Y ahí es cuando el tío empieza ya a pintar y a expresarse de una manera mucho más libre y más como es él. Pero vas viendo su trayectoria. Entonces, Howney es un tío que todos los aparatos tecnológicos no los desprecia, todo lo contrario. Por eso hace el libro diciendo, vamos a ver, yo que estoy utilizando el iPad ahora, que utilicé la máquina de fotografía, que utilicé la Polaroid, cuando la Polaroid en aquellos días no la tenía ni absolutamente nadie, ¿no? O sea, los aparatejos técnicos él los utiliza, pero los utiliza de verdad porque les interesa. Y aquí es donde viene el tema del tiempo que me decía Joan, ¿no? ¿Qué le pasa a Howney? Yo creo que, aparte de esa evolución, uno de los problemas más importantes que tiene es el tiempo, la captación del tiempo. O sea, él cuando pinta un retrato se da cuenta de que el retrato lo ha pintado en una semana, en 10 días, 15 días, lo que sea, ¿no? Puede ser una fotografía, puede ser el modelo que normalmente pinta in situ, y dibuja in situ, ¿vale? Luego hablaremos un poquito de ese asunto porque es muy interesante en Howney. O sea, no es un tío que de repente descubre la fotografía y se pone a pintar de fotografías. No, al principio utiliza la fotografía para sus bocetos y para sus cosas, ¿no? Pero luego la hace propia. Volviendo al tema del tiempo, ¿qué es lo que ocurre? Pues pintas un retrato, tardas una semana, 15 días, 20 días, tal. Cuando sacas una fotografía es un instante, es un segundo. Y en un segundo ha cogido un segundo de tiempo. Y lo que tú ves es un segundo, pero en un retrato tú no ves un segundo. Tú ves un mes, 15 días, 10 días, lo que sea. Y eso es lo que a él le provoca la utilización de la fotografía, la Polaroid sobre todo. Porque entonces el tío lo que dice, bueno, vamos a ver, si yo cojo y empiezo a sacarle una fotografía y ahora dejo pasar un minuto, porque claro, es que tarda un minuto en salir la película. Entonces me voy, pam, y saco otra, y saco otra, y saco otra. Y luego las pego todas, ¿vale? Y entonces lo que yo encuentro ahí ya no es un segundo, una instantánea de un segundo, sino que encuentro, pues a lo mejor, 1 hora o 4 horas en las que he estado sacándole fotos. Y hay otra cosa muy interesante en el tema de la Polaroid, que es que, claro, que él no hace superposición de fotos con la Polaroid, sino que deja siempre unos márgenes para que el espectador sea el que rellene con en su interior, en su cabeza, esos espacios que faltan.
Sí, pero precisamente otra de las características de la fotografía de Hockney en esa época es cuando superpone una serie de fotografías para conseguir otros efectos muy interesantes que han marcado, bueno, muchísima tendencia en todo lo que es la fotografía. Es que cuando él utiliza la máquina de 35 milímetros, que también la utiliza la Polaroid y la de 35 milímetros. Cuando la utiliza la de 35 milímetros, esa le da la posibilidad de confrontar todas las fotografías, ¿vale? Superponer. Pero ¿qué ocurre? Que tiene que planificarse previamente la composición. Exacto, ¿no? El sacado de las fotos. Y es otra historia distinta. Entonces, para temas así urbanos utilizan mucho el tema de la de 35 milímetros, porque el puente de esto está quietecito y entonces yo puedo planificármelo mucho mejor. Para los retratos y las escenas así de conjunto, de personajes, prefiere el tema de la Polaroid. Sí, lo que pretende es acercar una realidad muy grande, por ejemplo un puente, que una foto solamente sale tienes una reproducción muy pequeña. Él hace pues 30 fotos del puente, fijándose en detalles diferentes, y compone pues una foto más grande. Es cubismo sintético. Exacto. Sí. O sea, él cuando descubre la fotografía, porque él descubre la fotografía sacándole fotografías a sus cuadros, ¿vale? Y luego para sus bocetos. De hecho, hay fotografías en las que él, o sea, ese que está la señora en la ventana y el maromo sentado ahí en una silla, pues existe la fotografía de ese cuadro. Pero, ¿qué ocurre? Pues que él empieza así y luego de repente descubre todo el tema de la superposición de fotos, etcétera. Entonces, lo primero que hace es que se da cuenta de que el tema de la convergencia de las líneas no le gusta nada. Y entonces rompe la perspectiva y hace unas panorámicas en las que él rompe la perspectiva. Luego va más adelante y lo que rompe es el punto de vista. Él se da cuenta de que, porque tengo que jugar siempre con un mismo punto de vista, si puedo jugar con unos puntos de vista. Entonces es cuando saca esos biggers, que él les llama así, biggers, los que él lo que hace es va sacando fotografías, pero ahora aquí, ahora allá. Entonces es un mueble en el que tú ves los cajones así, luego ves los cajones desde aquí. Un Juan Gris. Un Juan Gris, claro. O sea, juega con el cubismo de alguna forma. Exacto. Y luego ya el culmen es cuando se pasa a la narración, a narrar. Y entonces es cuando coge, por ejemplo, hay una piscina en la que él va sacando fotografías de un tío nadando, y él va sacando las fotografías y tú puedes seguir el recorrido del tío nadando. Es una preciosidad, o sea, ese es espectacular, ese cuadro de Hockney, o ese Bigger de Hockney es una maravilla. Pues eso es un poco las fases que tiene. Y luego, si sale el vídeo, pues el tío se tira con el vídeo. Si sale los ordenadores, yo no sé la cantidad de cosas que habrá hecho con ordenador, pero seguro que mogollón. Y cuando ha salido el iPad, se ha tirado por el iPad. Sí, en esta época que vive en París, en el año 73 al 75, concretamente, que ¿sabes más o menos dónde puede hacer esta obra de fotografía? Porque aquí la sitúa más o menos en el año 76, que es cuando regresa a Los Ángeles. Que es ahí cuando empieza a trabajar nuevamente con este tema, y creo que aquí no, en este pequeño resumen que hemos hecho, no se habla, por ejemplo, de la época de las piscinas y todo eso. Eso ya es en California. Es en California. Bueno, Los Ángeles está cerca, ¿no? Sí. ¿Pero es posteriormente entonces? No, es esa época. Esa época del 76, más o menos. Sí, porque justamente trabajando con la fotografía también se dedica a, por supuesto, como adscrito al movimiento pop, lo que se caracteriza es de resaltar la realidad cotidiana que nos rodea de una manera distinta, diferente, ¿no? O sea, es decir, él intenta dar importancia a todo aquello que tiene a su alrededor. Él está invitado por una familia a Estados Unidos, a California, y entonces se dedica a hacer retratos de familia. Esos retratos de familia son pues los propios propietarios de un chalet maravilloso de California, y entonces él pinta a los señores ahí con el fondo de la casa, con la piscina, los árboles, etcétera, etcétera,
de un estilo pues impresionista, realista, es decir, es el estilo Hockney. Realmente él hace una síntesis, yo creo, de entre el realismo y el expresionismo y todo, así decirlo, pero tiene una característica propia que es la que nos ha interesado a nosotros desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Es decir, a todos nosotros que estamos aquí, creo que Hockney nos interesó porque él hizo ese intento de un pop diferente. Es un lenguaje muy claro. Muy personal, que luego, como veremos también en la tertulia, se ha ido quizás derroteros y ha ido a otros caminos quizás peores que esos inicios concretos. Pero el Hockney que conocemos o que nos hizo vibrar en su momento cuando éramos quizás todos más jóvenes, pues era esta época justamente de California, donde... Y yo quería decir ahí que no solamente la fotografía se caracteriza por utilizar la fotografía, sino que él también dibujaba mucho con lápices de colores del natural. En los hoteles, por ejemplo, hay dibujos hechos con lápices de colores, en los hoteles en el que él frecuentaba en esa época, y son dibujos magníficos, o sea, unos dibujos muy originales, no son los típicos clásicos dibujos del natural, sino que ya intenta incorporar unos elementos del dibujo inglés, del British, de la tradición de dibujo inglesa, pues cambiando de colores, no sé, grafismos, tiene unas características muy particulares. Que eso, él lo que está todo el rato es evolucionando sobre su propia técnica y su propia manera de decir, y prueba con cosas. Yo creo que investiga con la fotografía, descubre casualmente esto del paso del tiempo y se enlaza con el cubismo, pero no satisfecho, como veremos con la explicación de Verónica que hace Victoria, perdón, sobre toda la parte posterior, etcétera, etcétera, después de esta época de California. Y por último, o de lo último más reciente, que es lo que he comentado al principio, sobre el libro que escribe como tesis doctoral sobre cómo trabajaban los artistas de la Edad Media, Vermeer y otros posteriores, a nivel de esos elementos tan de detalle, cómo conseguían esos resultados tan espectaculares a nivel de realismo de los tapetes de Vermeer o de muchos otros de esa época. Y entonces él hace una investigación bastante exhaustiva en esa tesis doctoral, el conocimiento secreto, sobre la posible utilización de espejos o de técnicas desconocidas que mantenían muy bien en secreto. Pero esto ya es quizás en un intento no sé, de reinventarse a sí mismo un poco. Sí. Gracias a todos por estas brevísimas intervenciones. Sí, es que no te enrolles. El que menos sabe de Hockney, me la habéis dejado, vamos, aquí está. Bueno, tú digo que te parece Tony. Sí. No, yo antes hablábamos, lo que hablamos del backstage, hablamos de momento habéis hablado, o hemos hablado principalmente de técnicas, de que es una persona que experimenta, que es una persona que parece, que nos quiere decir, que quiere que nos metamos en sus obras, y quiere que disfrutemos, no me faltaría más, ¿no? Es decir, un artista nos tiene que sorprender, nos tiene que motivar y nos tiene que emocionar, ¿no? Y Hockney es una Dalí de un maestro, ¿no? Del arte contemporáneo, al menos así está reconocido en el mercado del arte, y bueno, parece ser que por muchos, en gran parte de la crítica, ¿no? Entonces, yo lo que comentaba antes y lo que sigo pensando actualmente es que está bien las técnicas, está bien toda la experimentación que él ha hecho, pero ¿dónde nos quiere llevar? ¿A dónde quiere llegar, no? Yo me he quitado todas las técnicas posibles e he intentado comprender al artista solo viendo sus obras, y en los 50 me gustaron mucho. Es una persona, digamos, me da la sensación, vamos, o por lo menos a mí eso me transmite, una persona con cierta dificultad en cuanto a reconocer su personalidad o su persona, con ciertas dificultades, pinta de manera más oscura, tenebrosa, pero también con profundidad, apuntaba muy alto desde mi punto de vista de los años. Luego, efectivamente, en los 60, digamos que amanece a una nueva vida, se empieza a reconocer y efectivamente explota en el color, explota en las líneas y explota su estilo. O sea, empieza a despuntar lo que es su estilo. Y empieza a mejorar la técnica también. Pero a partir de ahí yo, desde mi punto de vista, yo le veo que digamos que se queda, no acaba nunca al final de... Tú lo has dicho, hace lo mismo y busca lo mismo.
No sé si eso es bueno, no sé si eso es bueno o es malo, ¿no? Pero, y no sé si es bueno o es malo utilizar todo tipo de técnicas. Yo creo que está buscando, eso efectivamente es muy plausible y muy de aplaudir en un artista, pero a nivel de técnica, a nivel de emociones, a nivel de transmitir, yo creo que a partir de los 70 decae y no vuelve otra vez a brillar desde el punto de vista como despuntaba. Yo creo que es un poco, le ha podido pasar, pues eso, que empezó a vender, que hizo rico, y entonces pues no acabó de romper como yo pienso que podría haber roto. Sí que es cierto que luego en los años 80 y 90, los años 90, digamos, con la madurez, se ha vivido un periodo de inmadurez y de un poco de buscarse y de experimentar, y al final sí que es cierto que en los años 80 y 90, o en la última etapa, sí que es cierto que a lo mejor esa madurez de esos paisajes que tú decías que evocadores y tal, digamos que vuelve otra vez a querer ser artista y se está empezando a descubrir, digamos, pues como el chaval que era a lo mejor, ¿no? Pero para mí, desde mi punto de vista, es un artista inacabado, desde mi punto de vista. Modesto punto de vista, perdóname. Sí, no, perfectamente. Ningún problema. Porque tú, entre que es inacabado y Joan, que dice que no le gusta o algo así, o que no está de acuerdo con él, pues es lo que es más interesante justamente en esta tertulia. Dibujante, me parece un gran artista, pero no tanto como se le otorga. Pero bueno, a mí me da igual, o sea, yo no sé si se le ha otorgado o no. Una cosa es el mercado del arte, una cosa es lo que vende, y otra cosa es lo que yo veo o lo que me transmite como artista su uso. Le respeto y me parece una maravilla porque me transmite, pero me falta algo. Él dice una frase muy bonita que posiblemente explique algo, y dice que el dibujo es el punto de partida del proceso. Entonces... Ya, pero eso lo sabemos todos desde hace muchos años. Sí, ¿no? Pero eso lo dice él. En el sentido, no ha descubierto gran cosa. Claro, pero lo dice en el sentido de que los cuadros que pinta posteriormente al iPad los hace a partir del dibujo con el dedo, y le da esa frescura que reencuentra, por así decirlo, porque ya lo sabemos y ya efectivamente, pero digamos que en su última etapa se redescubre un poco ese punto para retomar la figura de la pintura desde un punto de vista del inicio, del trazar con el dedo de una manera diferente en el iPad, incluso hace trabajos y formato tamaño iPad. Era un poco, quería puntualizar eso. Sí, muy bien. Yo quería decir una cosa con respecto a lo que has dicho tú, me parece muy bien, pero es que precisamente Enrique, precisamente la crítica iba por ahí. Y entonces él se despachaba, dice, los críticos que consideran estos pasajes de inverosímiles y felices, donde la alegría es sospechosa. O sea, que él se daba cuenta de que estoy pintando cosas que son como muy happy. Dice esto, pero luego recapacita. A mí me parece que es muy intrigante su pintura. Y es más oscura de lo que parece, por muy brillante o por muy luminosa que sea. Luego él recapacita y dice que Joyne está haciendo cosas interesantes, y las dice y hace muy a menudo sin gravedad y oscurantismo del pedante, con la ligereza e ingenuidad del que no necesita probarse más listo que nadie para hacerlo. Me parece esta frase demoledora, porque es verdad, es que muchas veces tenemos que buscar el artista tiene que buscar el doble sentido, el triple, jugar una partida de billar a las 4 bandas. No. Y sin embargo es un hombre totalmente honesto en ese sentido. O sea, es que es increíble. Dice que en la exposición de la Royal Academy colgó un cartel que venía a decir: todo lo que se podía ver había sido pintado por el artista, personalmente. La prensa lo interpretó como un bofetón al tipo de artistas como Damien Hirst, que encargaba sus producciones a terceros.
Homney decide remarcar el carácter manual de su obra. Lo hace porque es una característica fundamental de su obra. Claro, es una característica fundamental de su obra, es el dibujo, es el proceso. Es decir, estamos hablando y hablando y hablando de lo que lo más importante realmente para Honey es únicamente la técnica con la que elabora sus obras. Y ahí es su obra, pero él mismo cuando critica a Damien Hirst, aunque luego al día siguiente hizo unas declaraciones en la radio desmintiendo que no había sido por él, aunque bueno, al final todo eso parece ser que estaba bastante orquestado dentro de una promoción de la propia exposición, tanto de Honey como de Hirst, que tampoco es tonto, el otro. Y eso es lo que a mí me parece más terrible del caso. Es decir, el cartel que pone Honey en su exposición está atacando directamente a la pintura conceptual. Porque Hirst lo que estaba defendiendo era que no hacía falta que hiciera él, porque él tenía la idea. Entonces, como él tenía la idea, pues como que le podían hacerlo entre otros. Entonces, Honey critica eso y dice, bueno, eso no es arte, porque lo están haciendo otros, lo importante del arte es que lo haga uno manualmente. ¿No? Lo importante del arte... Eso es muy interesante lo que estás diciendo. Pero es que no es verdad, ni en ninguno de los dos casos. No, es que... A ver, déjale mirar que lo está diciendo. Sí, no, pero que me parece, es más, te he dado pie yo para esto, ¿no? Es que a mí lo que me parece importante de este tema es precisamente eso, que Homney es fiel a sí mismo y dice las cosas como las piensa. Bueno, sí. Hay mucha gente que está equivocada toda la vida, ¿no? Y sigue siendo fiel a sí mismo. Yo no discuto la honradez ni que se crea lo que dice. No lo discuto, simplemente no lo comparto. A mí, yo creo firmemente que hay muchos tipos de arte, que el arte conceptual puede ser muy válido y que el arte basado puramente en un proceso manual o en una técnica determinada puede ser muy válido. Pero también a mí el arte que me interesa es un arte en el que lo conceptual no puede existir si no hay un fundamento técnico, y lo técnico no me sirve de nada si no me transmite un concepto. Con lo cual, no me interesa ni el arte puramente conceptual ni me interesa el arte puramente técnico. Y cuando Damien Hirst me dice que él es conceptual y Honey me dice que él es puramente técnico, pues no me interesa ninguno de las dos. Porque además creo que ellos mismos no son conscientes de lo que están creando con su obra. Porque su obra no es eso que ellos dicen. Pero el problema es que esto muy interesante no es puramente técnico. Súper interesante lo que acaba de decir Joana. Sin embargo, él mismo se escuda en eso. O sea, lo importante de su obra, es en la discusión, en la elucubración que ha hecho Victoria, muy bien hecha, está destacando que lo importante de su obra es la técnica que utiliza. No. A ver, esto es un tema que yo está muy claro. Yo he dicho que él ha estado pintando durante 77 años que tiene, está buscando y pintando casi el mismo cuadro. Y que me da la impresión de que, aunque se le relacione con muchas cosas, realmente es para mí un artista impresionista en el momento en el que no para de hacer con distintas técnicas algo que represente el espacio y el tiempo, que representa la naturaleza en transformación infinita y que lo que hace es captar imágenes para representarlas de otra manera. Las superpone, las relaja, las pone, pero al final... ¿Qué nos transmite? ¿Qué es lo que nos quiere transmitir? A cada uno lo que le transmita. Pues eso lo que sí que te puedo decir es que él no habla de que la técnica es lo más importante. Yo lo considero que sea lo más importante. Aquí tenemos que ver un Honey que si utiliza el iPad, pues mira, qué técnica que la conozco. Si utiliza el lápiz o el bolígrafo o lo que quiera, no pasa nada. Aquí lo importante no tiene que ser la técnica, lo importante tiene que ser el concepto que te transmite, que te haga entrar en los cuadros, que te haga ver algo más allá de lo que él quiere pintar. ¿Qué es lo que te transmite? ¿A ti? Victoria, ¿qué es lo que te transmite? ¿A mí qué me transmite? Bueno, pues te voy a decir que lo que más me transmite de toda su obra es una escenografía que es de Ray Progress, que me pareció una obra maestra. ¿Por qué? Porque supo capturar a partir de una obra clásica como es el grabado de Howard,
una representación de la escena a base de líneas, a base de paralelismos, y además es clave. Y que para esa época era una barbaridad. La hizo en el 75, yo la vi en la exposición en Londres en el 85 y he traído en el iPad. Creativamente en esa época era... He traído... Técnica. Sí, no. Fijaros, esta es una obra que es el grabado de Howard y la representación que él hace, magistral, de que es una obra que para mí es clave. ¿Por qué? Porque ese paralelismo de líneas, que son líneas que representan de alguna manera en rojos, negros... Un tejido, ¿no? Sí, es como un tejido, pero es que no deja de ser una estructura. Y esa estructura es la modulación que utiliza en fotografía, la modulación que utiliza en pintura, todo lo que significa el políptico en general en su vida. ¿Y qué busca? Yo qué sé lo que busca, a mí qué me importa. A mí me gustó esta obra. Me gustan algunas obras y no me gusta todo, Jorge. Ahora más como a ti te emocionó. A mí me emocionó porque... Vale, porque te gusta. Vale. No. ¿Sabes por qué? No, ¿sabes por qué? Porque esta obra, por ejemplo, es clave para mí en cuanto a que le ha servido y está repitiéndose en un montón de cuadros con esta obra. Mira, yo hoy aquí yo sabía que iba a venir aquí, iba a aprender mucho, y hoy aquí he aprendido, he hecho un descubrimiento, gracias a ti, gracias a Pepe, gracias a Enrique. Enrique, como lo traía yo en el coche, pues el descubrimiento ha sido más paulatino. Yo he descubierto que esa asociación que yo creía que tenía Horney con la fotografía es realmente una simbiosis casi destructiva. Creo que el gran principio de la fotografía en el siglo XX lo marcó Cartier-Bresson cuando dijo que la fotografía era captar el instante. El gran problema que tiene cualquier representación bidimensional, la pintura, la fotografía, es que el artista no es dueño del tiempo. No es dueño del tiempo, o sea, el espectador es el dueño del tiempo. Es lo contrario que la música. O sea, en la música el espectador no es dueño de su tiempo. Tú vas a ver la ópera de Tristán y Isolda, de Wagner, y te tiras 4 horas, si la quieres ver entera son 4 horas, es decir, tú no la puedes pasar más rápido ni más lento, o sea, son 4 horas, son 4 horas. El tiempo lo tiene el compositor, lo ha hecho el compositor, y se tiene que tocar, no sé, porque la música es tiempo, la pintura es espacio. Pero el tiempo es elástico, si tú quieres. Vale. Pero la pintura es espacio. El pintor pinta un cuadro y el espectador no controla el tiempo que se necesita para ver ese cuadro. Es decir, no controla el hecho de que el espectador pueda pasar hoy 5 minutos, mañana media hora, o pasar de largo, o quedarme 1 hora mirando ese cuadro. No está controlado por el artista. Por lo tanto, el espectador es dueño del tiempo pictórico. Sin embargo, Horney lo que consigue con estos cuadros es hacer, yo no creo que capte el tiempo, o sea, no creo que al poner distintas fotografías a lo largo de un tiempo capte una secuencia de tiempo y que por lo tanto esté representando el tiempo, sino que creo, y creo que lo hacía ya, que lo va a hacer también cuando pinta las piscinas, cuando pinta las duchas. En esos cuadros lo que hay es una ausencia total del tiempo, es decir, el tiempo está transgredido, tú entras en ese cuadro y estás flotando en un mundo atemporal. Es que realmente Y es eso una sí ilustración por imágenes. y eso sí que pone la carne gallina. Exacto. Eso sí que pone la carne gallina. A mí, que utilice el iPad o que utilice otra cosa, o que tenga una técnica más depurada o tal, pues yo lo puedo admirar y como historiador del arte, que porque me pagan para explicar eso en clase, pues lo aprecio. Pero eso es innovación tecnológica. De lo otro estamos hablando de sensaciones. Y yo creo que el arte tiene mucho más que ver con las sensaciones que con las innovaciones. Es que al final, para mí, la conclusión sería eso, ¿no? El cuadro tiene que crear emoción estética, claro. Y esa emoción la tiene que recibir el espectador. Claro. El problema es que yo no sé si Horney es consciente de lo que está haciendo. Hay una cosa que has estado hablando sobre el tema de la técnica y la pasión y todo esto. Y uno de los pintores que trabajó en la Bauhaus, que no recuerdo cuál era, no sé si era, ni siquiera sé si era escultor o era pintor,
decía que amo la regla que mitiga la pasión, amo la pasión que mitiga la regla. O sea que ahí yo veo a Horney. Sí. Ahí lo veo. O sea, es un hombre que se contiene, que no Yo al final no. Bueno, yo creo que, un momento, es que voy a hacer un inciso histórico, según la biografía que hemos tenido aquí en este momento, y cuando hace una exposición dedicada a sus retratos en la National Portrait Gallery, pues se vincula al pop art en estos primeros trabajos que muestran elementos expresionistas relacionados con Francis Bacon. Es decir, esto es lo que hemos hablado en cuanto al expresionismo, etcétera, etcétera. También en 1961 pues hace en We Two Boys Together Cleaning, en 1961, que titulado tras el poema de Walt Whitman, estos trabajos hacen referencia a su homosexualidad. Es decir, es un tema que no hemos hablado todavía y que quizás pueda ser una de las claves de esa especie de ambigüedad o de no definición de toda su obra. Por eso quería hacer ese inciso aquí en el que estoy hablando de ese tema. Desde el año 1963, Hockney estuvo representado por el influyente tratante de arte John Casmin, y en 1963, este mismo año, Hockney visita Nueva York y establece contacto con Andy Warhol. Es decir, que estamos en esta tesitura. Más tarde visita California, donde se establece y estuvo inspirado para hacer las pinturas de piscinas en Los Ángeles, California. También esos trabajos fueron ejecutados con un estilo más realista y usando colores vibrantes. Luego los retratos de amigos, diseños de escenarios, etc. Luego también, es que aquí está un poquito mezclado todo, pues hizo la primer cuadro sobre las duchas en el año 62, 63, en Memphis. Y ese tema, por ejemplo, que os he comentado, en esa época nos llama la atención porque nadie ha pintado duchas hasta ese momento. Es decir, un señor que coge como tema pues un señor duchándose, o sobre todo son hombres mayoritariamente por su homosexualidad, pues llama mucho la atención como tema en ese momento. Naturalmente ahora ya esto pues, ya se ha visto mucho, ¿no? Quizás, ¿no? Pero en el año 63 pues aquello era muy novedoso. Luego ya empieza con las piscinas, etcétera, las Polaroids y todo lo que hemos comentado. Viaja a Italia, Francia, Alemania, Irlanda, y hay una retrospectiva en Londres en el 70 que luego se muestra en Hannover y en Rotterdam. Luego de esa época es su famosa obra Mr. and Mrs. Clark and Percy, que son pues estos matrimonios con tres figuras ahí en el fondo de California, etcétera, etcétera. De hecho, la obra que hemos puesto para la tertulia es también de esa época, que es un personaje mirando una piscina de frente con un fondo de árboles y demás. Simplemente quería hacer ese inciso porque no estamos hablando todavía de esa cuestión, ¿no? El agua en esa fecha, en los 60, es muy representativo de lo que le está pasando, muy plástica. ¿Qué le está pasando? A él personalmente. ¿Qué le está pasando? A él personalmente le está pasando que necesita pintar agua, duchas, piscina, para lavarse un poco, para liberarse de esa homosexualidad que para él ha sido una carga en los años anteriores, en la Inglaterra de aquella época. Entonces, esa época le sirve para ser grande, de verdad, que para pintar como pinta. Y para atreverse a pintar lo que pinta. Aquí estoy yo. Eso es lo verdaderamente importante para mí. Lo que queda verdaderamente de ese artista. Claro, en esa dibuja época... mejor, pinta mejor, es más feliz, descubre la sensualidad, dice que se lo pasa, pinta con sus amigos, y entonces el problema está cuando empieza a descubrir que eso, o sea que su pintura, pues no sé si por culpa de conocer a Warhol o no sé qué tipo de amigos se echa la cara, pues un poco, a lo mejor porque es una persona también que yo le veo también un poco veleta o un poco seguro, un poco inmaduro, pues a lo mejor al conocer el mercado del arte, que es un poco lo que yo defiendo, pues lo que pudo ser, o lo que es, tú lo decías, solo por esas pinturas de esa época ya es grande, perfecto. Pero sí, ha dicho algo antes que él ha hablado de que era una pintura muy cotidiana, y lo realmente importante, y por eso no sabía, yo creo que no había salido en esta mesa el tema de la homosexualidad,
incluso, porque incluso se ha hablado de una especie de pop gay, ¿no? en esas pinturas. Yo creo que no había salido precisamente porque lo maravilloso de esas pinturas es que trata de una manera totalmente cotidiana el hecho de la homosexualidad. Y eso, en aquella época, en los años 60 y tal, es lo que realmente hace que sea novedoso y que realmente lo importante de que él sea homosexual está en que su pintura no es importante que sea homosexual, que es absolutamente normal, ¿no? Y eso es muy, y es que de hecho hay una cosa bastante interesante, y es que su amante muere de SIDA, y sin embargo él no hace ninguna referencia ni hace ninguna campaña especial contra el SIDA, porque él se mantiene muy al margen de todo eso. O sea, él es un hombre que por lo menos pues, los escritos que ha hecho y las cosas que se han dicho de él, que el tema del dolor, pues que no lo plasma en los lienzos, ni muchísimo menos. No se lo lleva a ninguna parte. No se cree. Bueno, eso se cree. No, él en los 2000 pierde a 3 amigos, 2 de cáncer de páncreas y otro de un infarto, 3 amigos, muy amigos, y había perdido ya al amante con el tema del SIDA. Y él sigue exactamente igual, y sus cuadros siguen radiando colorido y felicidad, entre comillas. Hay una cierta... Mira los retratos, yo no veo esa felicidad. Yo el color le usa precisamente para dar alegría a lo que no es alegría. Yo dice precisamente por eso. De todo eso. Sí lo fue en los 60 y los 70. Después... Hay un caso, no recuerdo cuándo fue, no hace muchos años, hace ya algunos, pero no hace muchos años, hay un caso en el que se muere uno de los colaboradores, que parece ser que, bueno, se muere después de correrse una juerga impresionante de una sobredosis de droga que acaba tirándose por el balcón, no sé qué historia, después de una juerga espectacular con el amante de él, y él no estaba en que es una villa en Italia, creo que era, ¿no? No sé dónde era, en la costa, y él no estaba, él estaba en Inglaterra, con lo cual su amante se la estaba pegando con el ayudante en una juerga espectacular en la cual se les va la mano y este chaval de una sobredosis muere. Eso pasa absolutamente desapercibido, que no tiene absolutamente ninguna influencia, ni hace ninguna declaración. Pero creo que ya no eran amantes. Creo que había sido el amante. Bueno, antes, entre bastidores, hablabas de la personalidad del artista, cómo influye en la obra y cómo influye en el espectador. Y de qué manera un artista no te gusta su obra porque no te gusta el artista. Y eso me gustaría un poco que nos lo comentara, porque viene muy al hilo de lo que estamos hablando. Hay una serie de declaraciones que hace Honey y una serie de derivaciones de sus actuaciones a nivel personal, no tanto de la obra que crea, sino de su manera de actuar o de las reflexiones que él mismo hace, de la literatura que él mismo crea sobre su propia obra, que no me acaban de convencer y que lo veo que está intentando aprovechar el mantenerse en la primera línea del mercado del arte contemporáneo, no del arte contemporáneo, sino del mercado del arte contemporáneo, argumentando un poco lo que puede, y eso me da mucha pena en realidad, ¿no? Y cuando veo que una persona puede derivar en eso, pues me condiciona realmente la manera en la que veo su obra, y veo pues muchas veces eso, una obra que está realmente tapando una personalidad mucho más conflictiva o mucho más apenada que esa alegría de vivir que traduce. Yo creo, abstraerse del mercado del arte contemporáneo es muy complicado, que nos lo digan a nosotros dos, que estamos intentando hacer eso en Marte, ¿no? en la Feria de Arte Contemporáneo. El mercado del arte contemporáneo hoy en día es una merienda de una merienda de afroamericanos. No, es como vender zapatos. Es como vender zapatos. Acaba de pasar Arco, y junto con Arco, Yusmat, Almadrid, Hal, todas las que pululan alrededor de Arco,
Y nos damos cuenta de que el mercado del arte contemporáneo hoy en día se basa en posicionar una serie de obras, una serie de artistas que tienen una marca determinada, pero que de un año para otro aparecen con un grado de originalidad. Y importa muy poco qué es lo que tengan que decir, ni cuál sea su calidad. Muy poco, o nada, directamente. Y si no, lean el artículo de Antonio sobre Arco, por ejemplo. Antonio Barroso sobre Arco. En lo que estoy absolutamente de acuerdo en todo. Quizá no me hubiera atrevido a decirlo tan claramente, pero me quito el sombrero. Además lo estábamos comentando, sé que el Trique también se quitaba el sombrero de eso. Yo creo sinceramente que estamos en un mundo en el que es muy importante, quien marca lo que es importante en el mundo contemporáneo son las ferias de arte contemporáneo. Aquí en España es Arco. Si no vas a Arco no eres nadie, el que va a Arco es el que triunfa en el arte contemporáneo. ¿Y quién va a Arco? Quien se lo puede pagar. ¿Por qué triunfas en Arco? Porque no hay realmente una selección de obras de calidad en Arco. No la hay. Hay una trayectoria de unas galerías que ya tienen un prestigio determinado, hay una serie de apuestas determinadas. ¿Y por qué esa gente vende? Porque Arco se gasta 1 millón de euros en invitar a coleccionistas de fuera para que vayan a comprar. Y por eso, alrededor de Arco, surgen un montón de ferias para ver qué pueden pillar de las migajas que hay alrededor de Arco. De esos 1 millón de euros que se ha gastado Arco de entrada de coleccionistas. 1 millón de euros en gran parte pagado por todos nosotros, contribuyentes del Estado. Al final, todo eso que se traduce en que lo único que importa en el arte contemporáneo es ser original para tener algo nuevo que ofrecer. Porque si tú eres lo mismo del año pasado, es como vender zapatos. Es decir, yo tengo unos zapatos y saco un tipo de zapatos determinados, los saco a la venta, vendo esos zapatos, al año siguiente esos zapatos, que son muy buenos, continúan estando perfectamente, pero yo necesito cambiar la moda, que los zapatos sean diferentes y que el tacón alto se lleve ahora a tacón bajo de otra manera, o que se lleven otros colores, para que tú me tengas que comprar los zapatos nuevos, porque aunque los que tienes del año pasado te sirven perfectamente, ya no están a la moda. ¿Y quién decide que cambia la moda? Las galerías. Las ferias. Y al final, todo eso, ¿qué acaba produciendo? Todo eso acaba produciendo que si tú quieres estar en la cresta de la ola de ese mercado, no importa lo que digan de ti los críticos de arte, no importa lo que digan de ti la gente que va a ver las exposiciones, que va a ver tu obra, lo que importa es que estar en determinadas ferias con determinadas galerías. ¿Cuándo estás? Cuando eres original. Lo único que importa es ser original. Lo único que importa es que yo, aunque haga la misma obra, si antes la hacía de una manera, si antes la hacía con la Polaroid, ahora la hago con el iPad. Y eso a mí me resulta muy triste. Eso es lo que ilusos de nosotros queremos cambiar en la Feria de Arte Contemporáneo de Castellón. Me parece que no hay nadie que sea original. No hay nadie que sea original, por supuesto que no hay nadie que sea original, pero se trata de mover continuamente ese mercado. Para mí una cosa es el arte y otra cosa es el mercado. Entonces, tenemos que hablar del arte o del mercado. Pues ese es el problema que realmente porque tiene lo ideal sería Honey. Fusionar todo, Sí, pero Honey claro. lo está consiguiendo, está haciendo un poco... Yo es que no estoy de Pero acuerdo. realmente alguien se cree realmente que Honey no se refería a Damien Hirst cuando hizo esa referencia en la exposición. Es más, ¿alguien se cree que Damien Hirst y Honey no lo habían pactado previamente? ¿De la Yo creo que no, por una razón. Porque no lo necesita. Honey no necesita eso. No se trata de necesitarlo. Honey ahora mismo... No se trata de necesitarlo. Yo no sé si o no. Simplemente, Honey no necesita ni estar... Es un espíritu absolutamente libre. ¿A quién se le puede coger el iPad? Para la exposición del Guggenheim, él estuvo en el montaje de la exposición. Luego eso quiere decir que a él le preocupa su imagen, le preocupa su obra y cómo se la coloca. Claro. Y entonces dijo, señores, yo soy un artista que además de pintar, aunque sea con el dedo en el iPad, aunque sea pintar en el cuadro, además es que quiero ver cómo me colocan los cuadros y quiero estar ahí. Luego, lleva un poco razón en el sentido de que él cuida mucho su imagen, cuida mucho lo que él quiere que vean de él. Yo creo que eso es normal. O sea, no es normal, porque hay algunos que hacen la obra y que yo soy un artista, señor. Ha sucumbido al mercado.
y ese artista no mueve un dedo. No le hace falta. Y además los demás que se encarguen de todo. Eso es lo triste, que no le hace falta. Y eso es lo triste que no le hace falta. A ver, un momento. Que Más bien el mercado es el que habrá sucumbido a él, porque él ¿qué necesita del mercado? Si cualquier cosa que haga se la van a comprar. O sea, es un ejemplo de que efectivamente un grandísimo artista claro, ha sucumbido, como ocurre en la música, como ocurre en cualquier... no, precisamente por eso hace lo que le da la gana. O sea, hay mucha gente que quiere ir a Arco, y entonces dice, vamos a ver, ¿qué es lo que mola para ir a Arco? Y se pone a hacer lo que mola para hacer. Se coge a 4 críticos, pim pam pum, y no me voy a poner a hacer estas cosas, que esto seguro que va a Arco, ¿vale? Pero hay gente que no. Hay gente que son espíritus libres, claro, porque no lo necesitan. Es que, afortunadamente. Precisamente estamos hablando de un tío que el mercado, es que además hay una cita aquí que a mí me parece muy interesante. Dice, se agradece que alguien se ocupe del lado soleado de la calle, que todavía se atreva a pintar flores, árboles, mientras queden, que crea en el color como herramienta para cambiar el mundo, y que aún hable de la imagen y la representación y no del mercado y de las estrategias. Es Pero no hace falta hablar. Bueno, es que no hace falta hablar. Y si no lo habla, pues a lo mejor es peor. Yo creo que en los últimos años. El número uno... Bien, pues continuamos aquí. En este momento, que ya quedan solamente 20 minutos para terminar la tertulia, podemos, si queréis, dar un turno de palabra a los espectadores o oyentes o público que tenemos aquí en este momento, por si queréis intervenir en algún aspecto, alguna cuestión, hacer alguna pregunta sobre lo que aquí se ha comentado sobre Hockney o sobre el arte pop o el arte contemporáneo, para que tengamos una voz un poquito distinta de lo que ya se ha ido oyendo por esta parte. Si queréis decir algo, levantáis el brazo y seguirás soltando la palabra. Sara. Bueno, yo he tenido la suerte en conocer hace un año un pintor inglés que era un profesor de... Y estuvimos hablando porque fui a una exposición suya y casualmente me dijo, pues era mi alumno, además sigue siendo amigo prácticamente, ¿no? Lo que él le conoce en la época antes de ir a Estados Unidos. Y lo que a mí me llamó la atención, unas anécdotas, digamos. Dice que le daban una sala enorme y le decía, tengo una sala, ¿cuál? Esta. Pero si esta tienes que, para llenar 50, dice, no importa, yo en una semana lo hago 2 y lo hacía. O sea, era muy trabajador, o sea, no tiene nada que ver con esa discusión que... Sí. Muy trabajador, de hecho él me nombró unas cuantas salas muy conocidas y me dice, la capacidad que tiene de trabajar, tremenda. Es que es una de las características. Y luego le decía, otra anécdota graciosa, decía, él tenía un mini y cuando le daba una sala decía, todo lo que cabe en mi mini para la exposición, más no, y le daban su mini de obras a tope, a veces incluso mal colocadas. Y decía, pero bueno, hombre, ¿cómo? Pues sí, mal colocadas. Decía, oye, si no, van a empujones a veces y se iba a exponer. O sea, es una cosa... Ahora, yo estoy de acuerdo con casi lo que Victoria, ¿no? Sí. Él creo que es el cubismo de la fotografía. O sea, él es el que, para mi opinión, lo que ha hecho el cubismo en la fotografía, sobre todo. Nada más. Gracias. Pues en este sentido podríamos también comentar ya para terminar el tema sobre la naturaleza, ¿no? Que decía él, creo que has tú, Victoria, antes, como que él, como conclusión de su vida, descubre que la naturaleza está todo, ¿no? ¿Puedes hablar un poquito de eso? Pues realmente él de niño vivió la naturaleza, ¿no? Tuvo su mayor éxito en Florida, pero al final volvió de nuevo justamente con el iPad, empezó a hacer esos apuntes, iba a ver a su madre, que vivió 100 años por lo menos, o casi, y poco a poco se daba cuenta que ese paisaje cambiante es lo que realmente le motivaba, hasta el punto de que se instaló para hacer y trabajar el tema de la naturaleza. Y yo he visto, es lo que me ha llamado, lo que me ha gustado, ¿no? De que veía toda esa conclusión de toda su vida que ha hecho a nivel de fotografía. Incluso yo he visto uno de sus cuadros, que es la floración del espino, que es surrealista. Es un cuadro que me llama mucho la atención, porque dentro de la naturaleza
traza caminos, y en ese cuadro es el cuadro que hay una sombra proyectada sobre el camino de unos brazos que te cogen, que te atrapan a un paseante que no existe. Entonces me pareció muy interesante la idea del surrealismo dentro de lo que ha sido su obra pictórica y su obra en general, porque era polifacético. Sí, pero es el color, es la naturaleza y es el hombre atrapado en su camino lo que le gustaría tener. Entonces, de alguna forma he visto esa sombra proyectada en el camino de un paseante que no existe, y lo dejo como respuesta o como sugerencia o como interrogante de que ese personaje podría ser el espectador que le atrapa de alguna manera o le quiere atrapar con su sombra. Muy bien. ¿Decir algo sobre esto? Yo sobre la naturaleza en Homey, lo que a mí más me ha podido interesar es esta última etapa en los bosques o en la campiña inglesa, que está pintando, que se va con el coche, supongo con el chofer, porque tendrá chofer, y con el iPad a tomar esto, y también monta una serie de lienzos bastante grandes con distintos caballetes, y empieza el tío con una mesa allí con los óleos que a poner color, y es espléndido, o sea, es una cosa muy bonita, muy bonita. O sea, él pinta in situ, o sea, es que es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Ese dipolo, ¿no? Ahora utilizo la fotografía porque me interesa la fotografía y saco las cosas desde la fotografía, pero ahora paso de la fotografía porque yo lo que quiero es estar en el momento de la naturaleza, ¿no? Y está allí, o sea, haga frío, calor o lo que sea, ¿no? O sea, es de alguna manera, a lo mejor yo he sido como muy partidista de Homey, ¿no? A mí me ha apasionado fundamentalmente esa forma de trabajar, y esa lucha continua, que es un tío que con 70 y tantos años podía estar en su casa con las zapatillas puestas y pintando un ratito después de comer, y el tío está allí pasando frío, jorobado, etcétera. Y luego, pues nada, yo acabo con esto, ¿no? Una anécdota de un amigo boxeador que le comentó, dice, la pelea en boxeo, dice, consta de un 10% de habilidad y un 90% de agallas. Y yo creo que es un pintor que fundamentalmente eso lo ha llevado a la realidad, ¿no? Bueno, yo simplemente quisiera destacar, aunque haya hecho un poco de malo en esta tertulia, yo quisiera destacar una cosa, y es que aunque es cierto que el conocimiento de la persona influye mucho a la hora de valorar una obra, antes comentaba que yo durante muchos años en las críticas de arte que he ido haciendo he intentado ser siempre muy aséptico respecto a la persona, al artista y a la obra, y analizar la obra únicamente, pero de unos años a esta parte, no sé si la crisis de los 40 o ¿para qué? Es decir, si me cae mal, o sea, si me cae mal y no me gusta la obra, por muy buena que sea, porque me cae mal, ¿por qué no lo voy a decir? Porque creo que hay mucho de la persona. Es fundamental conocer no sé si fundamental, pero es muy importante conocer al artista para valorar plenamente la obra. Sí, hablamos de mi caso, por ejemplo, en concreto, de Victoria, con acaba de hacer su vida personal en una serie de aspectos. Sin embargo, Picasso pues tiene pues una apreciación, pero también a veces una visión de la vida personal de Picasso se puede interferir a la hora de ver su obra. Entonces, ya al final la obra no nos parece tan buena, ¿no? Es decir, hay ahí una interacción muy interesante que hemos comentado antes. No sé si quieres comentar algo tú sobre lo de Picasso. Bueno, la última exposición, que es un poco en la línea, ¿no? De la última exposición, donde es el taller, el estudio del pintor,
Y entonces, bueno, pues te ves el recorrido de todas sus modelos, de todas sus mujeres, de todas, pues eso, en posición, pues para que el artista que es él, el dios que es él, pues tenga la potestad absoluta de trabajar, ¿no? Entonces se ve de una manera descarada, de una manera, pues ese recorrido, ¿no? Decir, yo soy el divino, ¿no? De la muerte y bueno, y todo lo demás. Entonces, realmente me ha dado un poco, me ha tirado para atrás, porque me ha parecido un maltrato hacia las personas que han sido sus modelos, en esa interpretación que hace tan a veces vulgar, donde la técnica se repite, donde es más de lo mismo y donde, bueno, podría aparecer otros aspectos más psicológicos, otros aspectos más poéticos, no tan evidentes y tan repetitivos. Entonces, bueno, pues efectivamente, en esa exposición, que es la última que he visto en Madrid de Picasso, me ha dado, estoy de acuerdo contigo, ¿no?, en que a veces la relación o el conocimiento de una determinada persona, no sé si es la química, si es lo que es, pero que al final interfiere. Interfiere un poquito. No queremos, pero es inevitable. Es inevitable, pero yo prefiero abstraerme. Cuando miro sí, lo mejor es un artista, prefiero abstraerme, porque si me implico... Claro. No, quiero decir, prefiero abstraerme en el sentido de que estoy contemplando lo que estoy contemplando y... Hay gente cuya obra gana muchísimo cuando la conoces. Muchísima gente. Sí. Porque hay gente que son maravillosos. Y que no, pero su obra gana. Pero conociendo la condición humana... Sí, pero también, por ejemplo, el mundo del arte, del mercado del arte, justamente las galerías, también tengo yo la experiencia de que juegan con los artistas que les caen bien. Es decir, si tú eres muy bueno como artista, pero eres una persona que no sabes ni saludar o tienes un carácter muy fuerte para el galerista, según el galerista, y no le caes bien como persona, independientemente de la obra, tampoco quiere trabajar contigo. Es decir, que los artistas tenemos esa doble vertiente, tenemos que ser buenos por una parte y por otra parte llevarnos bien con los galeristas, porque si no, no hay nada que hacer, Sí, no, pero sí que es cierto que esto lo podemos llevar a la naturaleza. La gran falsedad del arte. La gran falsedad del arte. Bueno, del mundo del arte. Sí. Pues esto lo podemos, si lo comparamos con la naturaleza, realmente cuando hay un equilibrio de formas, cuando hay un equilibrio, hay una emoción en esa visibilidad, ¿no?, de un espacio, pues en ese equilibrio pues te gusta más, no sabes por qué, pero hay una armonía. Entonces, cuando existe la armonía, también, porque somos naturaleza, nosotros, los hombres, las personas, los seres vivos, somos naturaleza, en esa armonía entre la naturaleza y un poco el entorno, pues ahí está la grandeza del artista, la grandeza de la persona, y la conclusión es el trabajo, nuestra huella, lo que somos capaces de dejar y transmitir a los demás a través de nuestro mensaje, escrito, verbal. Artistas pueden ser muchos, y poetas también, y además todos somos creativos, un poquito. Se puede... Horney lo ha conseguido, ¿no? Horney no se ha vuelto todavía, está trabajando y está en el camino. Es materia en transformación igualmente. Es decir, que digamos que todos somos materia, todos somos naturaleza, y por lo tanto en esa naturaleza estamos en tránsito, y en tránsito seguiremos pues hasta que las tertulias culturales nos dejen seguir. Bien, bueno, pues hasta aquí podemos decir, si no que se añade nada más, lo que es la tertulia cultural del número 41, pero ahora vamos a pasar a una rueda pequeña de recomendaciones culturales de eventos diferentes que nos pueden decir nuestros tertulianos que han venido tan expresamente para esta tertulia. Empezamos por Enrique. Yo ahora mismo no puedo decirte nada más. Sí. Porque estoy tan obsesionado que acudáis a la Feria de Arte Contemporáneo Marte, en Castellón, del 11 al 14 de septiembre, y no puedo decir nada más, porque es que... Bueno, claro. Y esta exposición en Galería 4, que se llama Propuestas 4, con Jorge Julber, Oliver Johnson, Mary Sales y Paco Bernonces. Muy bien, estupendo. ¿Hasta qué día está esta exposición? Bueno, más o menos está. Muy recomendable, sí, la estamos viendo aquí, nos está enmarcando esta tertulia fantástica. Pepe. Yo recomendaría visitar la página web de Horney. Pero no para ver fotografías. No, para
inscribirse para entrar. Para entrar. Además te pone entrar. ¿Ya está? Vale, Victoria. Bueno, pues yo os quería invitar, porque como considero que eso de la creatividad no es cosa de unos cuantos ni de los artistas, sino que todos podemos ser un poquito creativos, yo ahora que viene en Fallas he planteado un proyecto, y ese proyecto es libro artístico de frases indultadas. Frases indultadas son, pues eso, esas palabras, esas frases que tú le dirías a alguien y que de alguna manera no las quemarías, las rescatarías. Y en ese sentido vamos a poner en la sala La Metro, junto a los carteles de Fallas que han hecho los alumnos de Bellas Artes de la asignatura Profesionalización y Empleo, han hecho uno de los trabajos, pues siguiendo en esa línea de intercambio, de conexión con el espacio, con la sociedad, con la empresa y con todos en general, pues un proyecto de comunicación de lo que entienden estudiantes de Bellas Artes, lo que son las fallas. Lo que en ese sentido yo planteo también un libro de tiras de 7 centímetros por 100, donde cada uno puede escribir lo que quiera, si es suyo personal mucho mejor, y los días desde el 11 hasta el 22 de marzo, los días de Fallas, estaremos en el metro de Colón, en la estación de la metro, en la sala La Metro. Bueno, el que quiera puede venir y podrá dejar su mensaje de una manera más o menos artística, o incluso me lo puede mandar por correo. Abajo. Sí, abajo, sí. Entonces, digamos que será un espacio de comunicación donde las fallas no sean el color de las fallas, la traca, el jijá, sino que sea de alguna manera un espacio de comunicación, de sentimientos, de transmisión, de rescatar esas imágenes, esas frases que a ti te gustaría que los demás escucharan, porque son frases que consideras que no deben quemarse, y además la vamos a hacer utilizando telas falleras, telas de cancán, tela de traje, tela de caballero, como por ejemplo la que nos está desde las caras, las he traído yo, desde la tela barata del diario, del día a día, a la tela de la presentación el día que vas a la ofrenda. Entonces, con una variedad de telas, y de alguna manera es un proyecto, es internacional, donde me están enviando frases por Facebook, pues utilizando los medios, las nuevas tecnologías, pero siempre, muy bien, como decía yo, al servicio de la comunicación, del emocionar, de transmitir, de crear otras emociones, donde la pincelada en este caso es una pincelada que pone y aporta a cada uno en una cosa compartida, en un espacio de transmisión, de comunicación y de transformación. Así que os espero a todos en estos días de Fallas, en el metro de Colón, para poder participar de una manera creativa en ese espacio. Muy bien, muchas gracias, pues fantástico. Joan. Bien, yo me uno a Enrique con la recomendación de la exposición de Galería 4, no solo, y voy a insistir especialmente en uno de los artistas, que me perdonen los otros tres, pero en relación con lo que decía del conocimiento del artista, hoy estás poniendo aquí Mary Sales, que es una de las creativas más emocionantes y más sensibles que yo he conocido. Yo tuve la oportunidad de comisariar una exposición suya en Castellón hace unos años y fue una experiencia de las que todavía te ponen la carne de gallina, ¿no? Cuando recuerdas con qué amor y con qué sensibilidad te va a transmitir las sensaciones. Como venimos de Castellón, os voy a recomendar una exposición que se inaugura mañana en la Casa de Cultura de Castellón mismo, de la ciudad, que se titula Ni diva ni divina. Ni diva ni invisible. Ni diva ni invisible. Que ha coordinado un pintor afincado en Castellón, pero que es mexicano, que es Jerónimo Uribe, y que reúne a 36 artistas, mujeres, todas ellas, donde hay una mezcla al 50% entre artistas internacionales que ha seleccionado el propio pintor Uribe, con artistas amateurs desconocidas, anónimas,
que han participado en distintos talleres en la provincia de Castellón en pintura. Están mezcladas, hay que descubrir cuál es la profesional y cuál es la no. Es una exposición muy interesante y que con motivo del Día de la Mujer pues va a estar todo el mes de marzo en la calle Antonio Maura. Muy bien, pues yo para terminar, os diré en primer lugar, la exposición de Culturarte en Huayco que organiza la Asociación Culturarte, pues se prorroga hasta el día 2 de abril, estaremos ahí con la exposición que ya se inauguró hace ya más de un mes. Y la próxima exposición que vamos a realizar en la Asociación Culturarte será el 23 de abril en el espacio Obra Propia Cultural, en la calle Puerto Rico 40, en Ruzafa, de Valencia, que se llamará Lecturas Visuales y que coincidirá con el Día del Libro. Será hasta el 16 de mayo. Ahí también realizaremos la próxima tertulia, que será el número 42, sobre derechos de autor, y que será el día 6 de mayo. El martes 6 de mayo será la próxima tertulia sobre derechos de autor. Aparte también tenemos a nuestra socia Sara Giorgi, que acaba de estar aquí, acaba de intervenir antes, que mañana justamente inaugura su individual sobre rostros, ¿no? Rostros por el Día Internacional de la Mujer en el Palau de Pineda, en la Plaza del Carmen. Pues estáis todos invitados. Exacto, muy bien, muchas gracias. Después tenemos también una página de fans en Facebook de la asociación con más de 2.400 fans, donde podéis dejar comentarios, ver fotos, etcétera, etcétera. Tenemos la Radio Culturarte también, el blog para escuchar los programas es radioculturarte.wordpress.com, donde se emiten diferentes programas en formato podcast para entrevistas a protagonistas de la cultura. Si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo a través de culturarte@gmail.com, y el blog donde estará esta tertulia para escucharla próximamente pues será culturarte.wordpress.com, donde dentro de poco se publicará. Si queréis recibir información de nuestras actividades o haceros socios, podéis dejar vuestro correo electrónico en la hoja que hay aquí adelante, también coger tarjetas de la asociación, y ahora después os invitamos a un cóctel ofrecido por la Galería 4 con motivo de nuestro 6º aniversario. O sea, hacemos la presencia a todos vosotros y a los tertulianos por su tiempo. Sin más, os saludo desde Huayco, en Valencia, desde Galería 4 en Valencia, España, y os esperamos en la próxima tertulia, que ya digo, será el día 6. Que seáis felices y chao.